proyecto se inició en el año 2014. Inicialmente se llamó las TIC para la enseñanza de la historia del arte colombiano en la educación secundaria, la disciplina de artes plásticas. Allí pues surgió la pregunta, ¿no? ¿Por qué incorporar el uso de las TIC en el aula de clase para la enseñanza de las artes plásticas y visuales en Colombia en el colegio? Y pues bueno, aquí pues nos generaron como tres respuestas para el desarrollo de las competencias propias de la educación artística, que es la percepción, la apreciación visual y la comunicación a través de la imagen en todas sus formas. 2, para generar criterios de selección y de jerarquización de la información sobre la historia de las artes plásticas, haciendo un uso sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Y tercero, para comprender las diversas manifestaciones artísticas en el contexto colombiano, teniendo en cuenta que a la hora de mirar los recursos que hay y las herramientas para la enseñanza del arte del país, pues realmente no hay como algo adecuado para poderlo llevar al salón de clase y que pues realmente sirva como una herramienta o como una estrategia didáctica para la clase de artes. Y por el otro lado, para diseñar herramientas y recursos que nos sirven aquí, pues que nos sirven para mostrar lo que hacemos o para que los estudiantes puedan apropiarse mejor sobre la historia del arte colombiano y de las manifestaciones. Para eso, entonces, me di a la tarea de diseñar una serie de recursos, de utilizar estas herramientas y estos recursos como abrir un blog, hacer unas diapositivas sobre el tema de la historia del arte que los estudiantes las pudieran consultar o que aquí en el salón de clases sin necesidad de internet pues también se pudieran utilizar. Abrimos un grupo en la red social de Facebook, Zuliartes, para allí publicar lo que estábamos haciendo, los enlaces que íbamos a utilizar. En un primer momento ese fue el objetivo. También se abrió un canal en YouTube para hacer una producción audiovisual para mostrar lo que hacemos a través de videos. Y de esa manera pues los estudiantes que siempre están mirando, están curioseando, pues se informan de lo que están haciendo los sextos, los séptimos, los octavos, etc. Y eso es algo que se sigue manteniendo hoy en día. Bueno, el blog pues es un blog más dirigido hacia la comunidad académica, es un blog donde se muestran precisamente esos recursos, esas herramientas que he podido utilizar para la enseñanza de la historia del arte, y el blog se llama así, Zuliarte Colombia, y pues es para mostrar cuáles herramientas, cuáles son los enlaces que nos sirven. Y bueno, aquí está como la evidencia, digámoslo así. Pero bueno, hasta ahí todo fue muy bien, pero ¿y qué más podemos hacer con las TIC? O sea, ¿qué más hacemos con estas herramientas? ¿Qué metodologías y qué temáticas podemos abordar? Y pues ya para el año 2015-2016, atendiendo al contexto colombiano, al contexto local, que fue el diálogo para los acuerdos de paz entre un grupo guerrillero, entre las FARC y el gobierno colombiano, pues el Ministerio de Educación Nacional solicitó la implementación de la Cátedra de la Paz. Y aquí en el colegio internamente, pues los directivos, el consejo académico solicitó que cuáles serían como las estrategias o los planes que iba a diseñar cada área para la implementación de la Cátedra de la Paz. Entonces nos dimos a la tarea de revisar desde la educación artística, desde las artes plásticas, qué vamos a hacer con respecto a esos temas que nos plantea la Cátedra de la Paz. ¿Cómo vamos a abordar esos temas? Y aquí elegimos básicamente dos temas. Uno fue la diversidad y la pluralidad y el otro fue la memoria histórica.
o sea, cómo estos dos temas se podrían trabajar. Cómo hacer memoria histórica de las artes plásticas y cuál ha sido la mirada de los artistas en Colombia sobre lo que nos pasa. Y pues obviamente el arte para aquí en la escuela, más allá de que si es para disfrutar, si es para decorar o es para expresar y qué expresamos o qué comunicamos. Entonces me di a la tarea de buscar qué recursos y qué herramientas visuales nos podrían servir para precisamente trabajar esos temas que habíamos seleccionado. Aquí están los objetivos. Los objetivos es fortalecer los procesos de creación desde la percepción, apreciación y comunicación desde la enseñanza de la historia del arte colombiano para los niveles de educación secundaria. Diseñar desde la clase de artes plásticas diferentes proyectos para conocer y analizar con los estudiantes las diversas problemáticas en torno a los conceptos de justicia y función social del arte. Implementar desde la mirada del arte la Cátedra de la Paz para promover en los estudiantes los principios y fundamentos de la cultura de paz y generar estrategias y metodologías que contribuyan a fortalecer la convivencia desde la diferencia y la diversidad. Y obviamente incorporar el uso de las TIC para diseñar recursos audiovisuales, seleccionar información y documentar las experiencias pedagógicas en torno al desarrollo de los proyectos que hace cada estudiante. Entonces aquí está como el centro, ¿no? Aquí está la Cátedra de la Paz, están los dos temas, la memoria histórica, está la diversidad étnica y cultural. La metodología que se utiliza es un aprendizaje por proyectos en que cada estudiante se apropia de lo que quiere hacer en torno a estas temáticas y cómo lo vamos desarrollando con diferentes proyectos cada año, diferentes propuestas. Aquí está la historia del arte, siempre está la historia del arte presente, ¿sí? Para desarrollar cada uno de los proyectos tenemos aquí una reciprocidad en cómo la historia del arte nos va a servir para hacer nuestras creaciones individuales y colectivas. Tenemos aquí obviamente las estrategias didácticas, que son las diferentes propuestas que vamos desarrollando, cuáles son los recursos que vamos utilizando, ¿cierto?, para apoyar cada uno de estos proyectos, cuál es la evaluación que hacemos al final de cada uno de los proyectos, qué herramientas, por ejemplo, de Google Drive nos sirven muchísimo para evaluar lo que estamos haciendo, tanto de una manera cualitativa como de manera cuantitativa. Y bueno, esto es lo que va retroalimentando cada vez. Y obviamente esto es para fortalecer la sensibilidad, la apreciación y la comunicación visual, como ya lo he mencionado anteriormente. ¿Cuáles han sido esos proyectos que hemos adelantado? Entonces, en un primer momento trabajamos el tema de arte y justicia para la paz a través de un taller de máscaras, ¿sí? Y pues de eso hay un audiovisual que cuenta todo el proceso, cómo fue que se hizo. Luego, en el siguiente año trabajamos un mural muy grande que está ubicado en la cancha multideportiva del colegio, que se llama Convivencia en la Diferencia, en que cada punto que está aquí de diferentes tonos nos muestra cómo hacemos para convivir en la diferencia y cómo valoramos a la diferencia, porque el ser diferentes en nuestra propia identidad, digamos que ese es el mensaje generalizado, no solo para los estudiantes, sino también para nosotros como docentes y como directivos, porque es tan importante esa diversidad y cómo eso enriquece lo que hacemos en el colegio. Y pues la verdad resultó una gran convocatoria y una gran participación por parte de los estudiantes. Luego, en el siguiente año, ya en el 2018, orientamos nuestro proyecto a precisamente esa
diversidad, esa diferencia, ¿cómo la podemos abordar más, no? Entonces, trabajamos arte e inclusión desde la diversidad cultural con los pueblos originarios, retomando nuestras comunidades indígenas en la actualidad, en el pasado y en la actualidad, haciendo un paralelo entre un pasado y un presente en que el estudiante revise sus propias raíces, su propio origen y qué es lo que ha pasado. Entonces aquí realmente hicimos un trabajo muy bonito, muy interesante, en que los estudiantes reconocieron esa identidad, se comunicaron con sus familiares y bueno, hubo una muy buena apropiación de este tipo de trabajo. Se hizo un trabajo sobre leer poemas indígenas y colocarles ritmo de hip hop, porque pues esos son los intereses de los estudiantes también. Entonces, cómo unir una cosa con otra, cómo hacer para que los estudiantes que están en un colegio urbano comprendan lo que pasa en un medio rural, porque personalmente considero que es un problema muy serio. O sea, si queremos realmente construir una paz, hay que mirar qué pasa, no solo en nuestro entorno, sino cuál es esa relación que hay hoy en día tan grande precisamente con nuestra propia historia y con nuestras raíces. Y si revisamos eso, pues los estudiantes también se van a identificar con esa parte rural, esa parte de donde se viene, que una papa hay que cultivarla, no es que fue y la compró allá y resultó siendo una papa frita. Entonces, bueno, ¿cómo es que es este asunto? También en el año, con esto cerramos en el 2018, y en el año 2019, este año, trabajamos el proyecto de Afrocolombia para reconocer esa gran riqueza y el gran aporte cultural de las comunidades afros en el territorio colombiano. Entonces, hicimos un proyecto muy bonito, muy interesante, y todo está documentado en un audiovisual donde se ve qué hicimos, cuál fue ese proceso y cuáles son los resultados de cada uno de esos proyectos. Aquí está, ¿no?, la historia del arte en cada momento. Por ejemplo, para trabajar el arte y la inclusión con los pueblos originarios, entonces retomamos la obra de Carlos Jalcana-Mijoy, la obra del artista conceptual Antonio Caro, un artista muy actual que se llama Guache, que es sobre las propuestas urbanas del graffiti, y bueno, el pensamiento de Quintín Lamy, por ejemplo, para trabajar el asunto de la población, y también abordar el tema de los oficios artesanales. Aquí hicimos una gran mariposa, la mariposa de los pueblos originarios, porque donde hay mariposas es donde hay vida. La contaminación, no hay tanta contaminación, eso permite que las mariposas estén ahí. Entonces es como también recoger ese tipo de mensajes. Bueno, para trabajar sobre las comunidades afro, entonces recogimos aquí las obras de Guillermo Whitman, del artista Astrid Liliana Angulo y de Mercedes Hoyos, que trabajaron desde su punto de vista trabajando las comunidades negras. Y para trabajar arte y justicia para la paz, entonces elaboré un recurso muy interesante en el que se presentan una gran galería de los artistas colombianos, cómo se han manifestado frente a la violencia en el país. Y ese tema, pues, ese recurso, ese tema nos sirvió muchísimo para mirar cómo visualmente los artistas interpretan lo que viven en su momento y cómo los estudiantes pueden retomar este proceso de creación de los artistas para hacer sus propuestas, en este caso a través de las máscaras. Porque la pregunta era, ¿qué se necesita para construir la paz? ¿Qué máscaras debemos de escoger?
qué es lo que debemos de querer, el deseo también que podemos mostrar con una máscara. Entonces, eso fue. Y por el otro lado, ¿cuál es la difusión y cómo utilizamos aquí las tecnologías de la información y la comunicación para mostrar lo que hacemos, ¿no? Pues obviamente a nivel interno, pues a través de los foros institucionales, a través de los videos que hacemos, a través de las redes, donde se muestra lo que proponemos, algunas publicaciones que ha tenido en cuenta el IDER en su magazine de aula urbana sobre estos proyectos, o aquí en Palabra Maestra de la Fundación Compartir al Maestro,